Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos con la segunda parte del discurso absurdo, lleno de mentiras y, como no, agresiones hacia Santa Cruz y a una protesta legítima de los cruceños. Y Luis Arce Catacora y su gabinete de personajes están tratando de criminalizar el derecho legítimo a la protesta. Porque cuando bloquean en el Chapare, no hay crítica, pero cuando bloquean los cruceños, son vendepatrias, atentan contra la libre transitabilidad. Solo cuando son cruceños los que protestan es que está mal, pero cuando lo hacen los del Chapare, que tienen cierto beneficio incomprensible, bueno, para los que viven en Bolivia sabemos lo que producen allá y el por qué tienen ese beneficio, pero es incoherente el comportamiento de un gobierno así de nefasto como el de Luis Arce Catacora. Escuchemos más tonterías y parloteos sin sentido. Por lo que queda claro que algunos dirigentes cívicos de Santa Cruz y la gobernación lamentablemente nunca tuvieron una verdadera voluntad de diálogo ni de encontrar una solución, pues en todo momento truncaron los acuerdos a los que se podría haber llegado antes de ocasionar tanto dolor y perjuicio al pueblo cruceño. Posteriormente, nuestro gobierno convocó para el 28 de octubre en Cochabamba a todas las autoridades electas de nuestro país, gobernadores, alcaldes de todos los municipios, autoridades de las autonomías indígenas originarias campesinas y de la región autónoma del Gran Chaco, además de los rectores del sistema universitario, a un histórico encuentro plurinacional por el censo con consenso. De esta manera, más de 300 autoridades electas democráticamente se reunieron en Cochabamba y entre los acuerdos donde existió unanimidad, resaltó 3 importantes acuerdos. El primero, que el censo debe ser técnico, no político. Segundo, que la fecha del censo debe ser definida a través de un proceso técnico. Y tercero, que el censo debe ser inclusivo para no dejar a poblaciones sin censar, pues en nuestro Estado plurinacional todas y todos contamos. Siendo el censo un tema nacional. Cuando habla de pueblos, eso me preocupa. Me preocupa porque yo recuerdo aquel masista que se inventó un pueblito con tal de robar plata. ¿Estará hablando el señor Arce de esos pueblos? Tratando así de legalizar el fraude. Sí, el fraude que se utiliza mucho la zona rural. La zona rural, que por cierto el voto de las áreas alejadas no vale lo mismo que el voto de la ciudad. ¿Eso no será también acaso otra forma de discriminación clarísimo? Yo creo que sí. Y yo les recuerdo que el masismo, de la mano de los interculturales, un grupo de maleantes, de vividores, de sinvergüenzas y delincuentes que están armados, están robando tierra en Santa Cruz. ¿Será que no será casualidad que haciendo ese tipo de robo de tierra no estarán inventándose pueblitos a diestra y siniestra para que durante el censo pretendan engañar a los bolivianos de que hay una cantidad de personas originarias anormalmente grande, para así hacer legal los fraudes venideros? Yo tengo miedo cuando habla de que hay que ser inclusivo, como si nunca se los hubiera contado a esas personas en anteriores censos. Nacional que incumbe a los 9 departamentos y recogiendo los acuerdos del encuentro plurinacional por un censo con consenso, es que el 4 de noviembre, en Trinidad, Beni, a la cabeza del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Instituto Nacional de Estadísticas, se instala la comisión técnica para analizar la fecha del censo, conformada por técnicos
de gobernaciones, alcaldías, sistema asociativo municipal, autonomías indígenas originarias campesinas y la región autónoma del Gran Chaco y universidades, junto a 2 organismos internacionales, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE. La comisión técnica estuvo conformada por 41 delegaciones, de las cuales 5 abandonaron las mesas de trabajo sin sustentar ni convencer sobre su propuesta de llevar a cabo el censo el año 2023. Es importante mencionar que durante más de 50 horas de trabajo se escucharon y atendieron todas las propuestas. Sobre la posición del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, quiero decir lo siguiente. Hemos escuchado la propuesta técnica que presentaron con la mayor amplitud, pero no ocurrió lo mismo de parte de esa dirigencia para escuchar otros criterios que tenían el sustento técnico correspondiente y tampoco ellos escucharon las posiciones de otros departamentos. Esto es creer en la democracia solo cuando se beneficia a unos y no se toma en cuenta la voz de otros que mayoritariamente van en otra dirección. Eso, política y moralmente, no está bien. Y que claro que a los otros no les gustaría perder los recursos que perderían luego de un censo, luego de saberse de que Santa Cruz es el departamento más poblado, luego de saberse de que en otros departamentos ha habido migración de ciudadanos hacia Santa Cruz y que por supuesto indudablemente a ese terreno lo ha llevado el gobierno, porque es ahí por medio del miedo de perder plata de ciertos políticos corruptos que seguramente se roban el dinero, no les conviene que perciban menos porque sería menos plata para robar. Y ese es el terreno al cual el gobierno lo ha llevado. Y yo me pregunto, ¿será este un movimiento de La Habana? Probablemente. Todas las triquiñuelas que estamos viendo. Y que, por cierto, ¿no le parece incoherente criticar eso de la manera tan desvergonzada que lo hace el señor Luis Arce Catacora y cualquier masista cuando se ha visto que han atacado a Santa Cruz con sus grupos de choque, con esos delincuentes, con la complicidad de policías que tuvieron el descaro incluso de gasificar a un bebé? Y sí, le dispararon un gas lacrimógeno al carrito del bebé. De eso hablamos en un video íntegro. Pero los que son malototes, son los cruceños, ¿no? Y no los que mandan hordas, no los que mandan a cercar Santa Cruz, no los que mandan a policías que parecen la policía venezolana, el SEBIN, que agreden a infantes, que no han cumplido ni siquiera un año de vida y ya lo están agrediendo simplemente porque es de Santa Cruz. Creo que el fascista, creo que el delincuente, el discriminador, el racista es otro, y no así los gobernantes cruceños. Quiero aclarar que no estoy descalificando al Comité Interinstitucional ni a los cabildos que convocaron, pues siempre que estén en el marco de la democracia, el respeto y una convivencia pacífica donde se tomen en cuenta los derechos de todas y todos, son válidos. Pero lo que no comparto es que se hayan mentido al pueblo cruceño, que se haya pretendido generar una convulsión social utilizando el censo como bandera política, que se haya buscado trasladar el conflicto a otros departamentos para propagar la violencia y que además una protesta que desde el primer día no fue pacífica. Que esto se haya convertido en un bloqueo forzoso de calles y carreteras. Falso, el bloqueo se ha realizado como siempre se realiza en Santa Cruz. Y esto es un insulto. Esto es un insulto a los cruceños. Es un insulto porque está diciendo que ha sido forzoso y que ha habido un grupo delincuencial que ha bloqueado zonas por zonas. Y no es así. Esto evidencia la falta de conocimiento que tiene el remedo de presidente que tenemos acá. Y es que los cruceños lo pueden asegurar que cuando salen a la calle, incluso esto es incluso molesto, mira, que la gente del barrio bloquea su propia avenida,
bloquea su propio barrio. Y tienes que pasar por un lado. No ha sido un grupo minoritario como lo dice el novita boliviano. Ha sido el propio pueblo cruceño el que ha decidido acatar esa medida de protesta. Y qué curioso que cuando lo hacen los cruceños, se violan los derechos de todos, pero cuando lo hace el Chapare, cuando lo hacen en La Paz, cuando lo hacen en Potosí, cuando lo hacen en algún departamento o pueblo donde el masismo gobierna, pues no están violentando el derecho a la libre transitabilidad de todos, ¿verdad? Dejen el cinismo, dejen el fascismo, dejen la discriminación ridícula que manejan y dejen de mentir que para mentirosos un masista miente 1000 veces más que cualquier otro opositor. Que provocaron zozobra, temor, angustia, hambre, desabastecimiento, cobro. Hambre y desabastecimiento causaron, señor Luis Arce Catacora, los que cercaron a Santa Cruz, los que usted y sus masistas mandaron a cercar a Santa Cruz. ¿O es que acaso se han olvidado de eso? El idiota de la COP Huarachi, que no entra a una mina, pero según él es minero, por su circunferencia no puede ingresar a una mina, ha mandado a cercar Santa Cruz. Y lo han hecho. Consecuencia, que el precio de muchos productos en otros departamentos se ha elevado, ha escaseado, y eso es culpa directa de sus grupos de choque, de sus delincuentes, no del cruceño. Violencia, inseguridad, accidentes, asesinatos, violaciones y crímenes en Santa Cruz. Asimismo, el asesinato del joven cuyo corazón fue básicamente extirpado no tuvo nada que ver con el paro cívico. La violación de la jovencita, y esto me da bronca, no tuvo tampoco nada que ver con el paro cívico. Lo que están haciendo estos delincuentes de traje es utilizar a la gente que ha sufrido una pérdida, a la gente que ha sufrido un abuso para decir, mira, esto lo han hecho los bloqueadores. Mentira. Y eso se ha evidenciado desde hace medio mes. Pero ellos manejan la mentira como la verdad porque los beneficia políticamente. Y si no es así, se fabrican la mentira, como lo que acaba de decir Luis Arce Catacora. El joven cuyo corazón fue extirpado, la jovencita que resultó violada, son casos que no tuvieron nada que ver con personas que acataron el paro cívico. Eso es un invento descarado, así como las víctimas de Sencati Sacaba, que incluso los han criticado a ustedes porque están utilizando esos muertos para beneficiarse políticamente, están tratando de hacer lo mismo acá. Es necesario señalar que hay otra Santa Cruz que no es tomada en cuenta en estas posiciones ni decisiones de los comités, y a la que se enfrentó de manera violenta y racista. Hablo de la Santa Cruz de campesinas, de campesinos, de interculturales, naciones indígenas originarias. Ah, esos que ustedes mandan en camiones a robar tierras, se estará refiriendo a esos, ¿no? Me pregunto si serán cruceños, que estoy seguro que en su carnet debe figurar de otro departamento, no creo que de Santa Cruz. Pero sería interesante ver los resultados del censo, o quizás muy probablemente estarán tratando de hacer pasar a esos maleantes, a esos delincuentes, a esos sicarios como cruceños, para robar el voto en Santa Cruz, seguramente. Obreros, obreras, familia gremial, transportistas, artesanos, comerciantes, adultos mayores, estudiantes, profesionales libres, personas con discapacidad y muchos otros sectores que realizaron un cabildo del pueblo cruceño trabajador por su derecho al trabajo. Ah, ese cabildo del pueblo al que obligaron a funcionarios públicos a asistir, al que obligaron a interculturales a asistir, a quienes obligaron a gente de a pie que vive del día y los trajeron en flotas
de otros departamentos a disfrazarse de cruceños y decir, mira, somos varios. Práctica cubana. Pero esto es normal viniendo del cubanizador de Bolivia, ¿verdad? Señor Luis Arce, no saben lo que me repugna. El asco que me produce la gente mentirosa. La gente que utiliza una desgracia para beneficiarse. Y lamentablemente en Santa Cruz, en Bolivia, tenemos a gente así. Y Luis Arce Catacora creo que es uno de ellos. Y a la alimentación, y cuyas voces han pretendido silenciarse e ignorarse por una lógica dictatorial de quien se oponía a lo que decía el Comité Interinstitucional, era traidor o traidora a Santa Cruz. Y debería tener muerte civil. Pero no solo fueron sectores sociales y sindicales los que se opusieron a este bloqueo forzoso, sino que miles de cruceñas y cruceños de clases medias, que también enfrentaron la agresión e intimidación por expresar. Indudablemente hay gente que no lo apoya. A mí no me gusta el paro. A mí no me gusta. Pero es una medida que se ha acatado, es una medida de protesta. Una medida de protesta porque ha habido un equipo de idiotas que no ha trabajado durante 10 años, pero se les ha pagado el sueldo. Y cuando finalmente tenían que presentar su trabajo han dicho, dame 2 años más. ¿Por qué? Problemas técnicos. No te especifican bien el por qué. Porque se le han pasado de vagos durante 10 años, esos hijos de put. Y ahora tienen el descaro de decir, dame 2 años más. Y me está diciendo, señor Remedo de presidente, que reclamar lo justo a esa bola de imbéciles que durante 10 años se les ha pagado, ¿está mal? ¿Está mal decirles que no han trabajado? ¿Está mal pedir que se destituya ese grupo de idiotas? Claro, está mal porque son masistas, porque son serviles, son funcionarios a su gobierno, cómplices de la cubanización de Bolivia. Su postura, así como muchos empresarios que desde un inicio se opusieron a esta medida. ¿De qué democracia y libertad hablan algunas personas cuando se busca callar violentamente las voces de otros y sin argumentos? Es importante reiterar que como Gobierno Nacional hemos insistido en reiteradas oportunidades en el camino del diálogo, como el camino democrático para escucharnos y avanzar entre todos y todas, en nuestras semejanzas y en nuestras diferencias. Pero lamentablemente se insistió en este bloqueo forzoso en el departamento de Santa Cruz, que en 36 días enlutó a la familia boliviana. Hubo cientos de heridos, una denuncia de violación grupal, graves agresiones a mujeres. Cientos de heridos causados por tus hordas de choque, por tus grupos paramilitares, por la policía venezolana que trajeron a Bolivia, que agreden a infantes, que gasifican a quemarropa, que van y amedrentan barrios en moto. Hay heridos, y muchos, que dejaron tus delincuentes pagados. Qué poca vergüenza tiene esta gente, pero ahí se entiende porque la lógica de estos maleantes es esa, es ser violentos, es matar, es agredir, y luego ante la televisión lloriquear como virgencitas que no matan ni una mosca, pero son los más grandes asesinos que este mundo tuvo la desgracia de parir. Aquellos que manejan la lógica socialista. Vamos a dejar pausado hasta aquí esta segunda parte. Nos quedamos en 13 minutos con 12 segundos. Creo que podemos presentar a lo mucho 2 partes más, porque quiero acabar esto para un siguiente día. Gracias por ver este video, gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla, agradeciendo por supuesto a todos los que están ahí y a Hernán, que se acaba de unir hace un par de días. Si tú puedes, por favor, únete a miembros del canal. Gracias por ver el video y
Nos vemos en un futuro video.